¿Qué tal si esta tarde nos ponemos a hablar de una magnífica creación de Dios? De algo que realmente le sirve mucho a Él, que lo creó con mucho amor, con mucho entusiasmo, precisamente para beneficiar a una generación que iba a venir después. De eso vamos a hablar ahora. Todos sabemos que Dios es un creador por excelencia, porque todo lo que Él hace tiene una importancia vital dentro de su plan maestro. Resulta que al principio Dios creó a los ángeles y ellos se regocijaron cuando vieron que Dios creaba la tierra. Pasemos pues a ver al libro de Job, en el capítulo 38 y versículos 4 al 7. ¿Qué nos explica acá? Ya conocemos el entorno de este capítulo de Job 38, porque lo hemos visto cuando estudiamos al patriarca Job. Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Yo voy a leer en la versión GPS, ustedes van a leer en la versión Reina Valera 60 o 95, según prefieran. Dice Job 38, versículos 4 al 7. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién midió metro a metro. ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿por qué Dios creó a los ángeles? ¿Qué razones tuvo Dios para crear a los ángeles? Si Él creó, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Si exploramos entonces el tema de los ángeles desde la literatura común e ingresamos al Internet para ver cómo la literatura común y el Internet trata este tema, veremos que la mayor parte de lo que podemos encontrar se basa únicamente en fábulas, en mitos y en suposiciones populares, pero no en la realidad. A veces escuchamos inclusive historias y cuentos sobre ángeles, ángeles guardianes, ángeles de protección en tiempos de guerra, y personas que dicen que los ángeles los ayudan. Todo esto podemos escuchar, y de hecho en el Internet está. Necesitamos pues entender este tema desde la óptica, desde la perspectiva de Dios. Y para ello debemos permitir que la Biblia se abra ante nosotros y nos enseñe lo que los ángeles son capaces de hacer y lo que ellos no son capaces de hacer. De esa manera vamos a entender mucho más el propósito de su creación. En el mundo existen varias películas sobre ángeles. Yo las he visto, seguramente ustedes también. Y también algunos coleccionan ángeles, figuras, y una gran cantidad de fotos de ángeles. Les ponen una velita y les están ahí brindando pleitesía. También otros confían en los cupidos, que son ángeles bebés. Muchos creen que cuando uno se enamora es porque Cupido le flechó en el corazón y entonces uno tiene que seguir hasta lograr que la dama lo obedezca o llegue a un acuerdo para casarse después. Esos son los cupidos, ángeles bebés. En la mayoría de los casos se trata de ideas erróneas. Y no solo eso, porque existen personas que adoran a los ángeles.
Si esto ha existido desde hace mucho tiempo atrás, ¿acaso es lícito adorar a los ángeles? Resulta que la iglesia en Colosas había sido invadida por falsos maestros que enseñaban una falsa humildad y también enseñaban a adorar a los ángeles como parte de su presunta espiritualidad. Parece que estos falsos maestros demandaban conocimientos místicos a través de visiones relacionadas con ángeles. Ante esta situación, por demás anómala, Pablo se vio obligado a escribir una carta a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2 y versículos 8 al 10. Colosenses capítulo 2 y versículos 8 al 10. Dice, fíjense el consejo que les da a los de la iglesia en Colosas. Le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Extraordinario el consejo que Pablo les da a los miembros de la iglesia en Colosas. Todo intento de tener ángeles como un medio para ganar el favor de Dios es diabólico, porque a los colosenses les enseñaron esta filosofía precisamente para minimizar la premisa de que la salvación viene solamente a través de Jesucristo. Por entonces los colosenses se encontraban confundidos. Pensaban que esos maestros falsos les estaban enseñando la verdad. Claro que Pablo no permanecía corrientemente con ellos, sino que viajaba y a veces después de 2 años volvía al mismo lugar. De esa manera, Pablo continúa con lo siguiente, versículo 18. Voy a leer esta vez de la versión GPS. Dice, así que no dejen que nadie los condene. Ellos eran terribles, estos falsos maestros. Y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Tenían una falsa humildad. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Es decir, estaban metiendo una herejía, algo peligroso que no podía ser admitido y que Pablo iba a cortar de raíz. Algunas historias de la Biblia aparentemente son confusas y por tal motivo muchas personas hacen suposiciones de lo que los ángeles son capaces de hacer. Frente a este panorama a veces confuso, vamos a analizar 2 perspectivas. La primera de ellas tiene que ver con lo que los ángeles no pueden hacer. Con lo que los ángeles no pueden hacer. La segunda perspectiva será con lo que los ángeles pueden hacer. Primero vamos a entonces analizar los aspectos de lo que los ángeles no pueden hacer. Primer aspecto. Los ángeles no pueden casarse ni tener hijos. Los ángeles no pueden casarse ni tener hijos. Hay una escritura que ha servido para que muchos supongan que los ángeles se casaron con mujeres de los hombres. ¿Dónde se encuentra eso? En Génesis capítulo 6 y versículos 1 al 2. Yo he escuchado muchas veces algunas falsas iglesias que dicen, ¿has visto? Los ángeles también se casan. Han tenido hijos. Aquí está en Génesis 6:2.
Pero es que ignoran pues la Escritura. Génesis capítulo 6 y versículo 2. Yo voy a leer de la versión GPS. Dice: los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos. Estamos hablando del inicio de la civilización, porque estamos en el capítulo 6 de Génesis apenas. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos, se fueron multiplicando sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas. Versículo 2. Y cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas y se casaron con ellas. Listo. Los evangélicos y otras iglesias por ahí dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Mentira, lo voy a demostrar. Muchos suponen que los hijos de Dios eran ángeles, entonces que se casaron con las mujeres. Pero esto solo es una fábula. Porque en realidad los hijos de Dios pertenecían al linaje de Set. ¿Quién era Set? Era el tercer hijo de Adán y Eva. De quien descendieron, por supuesto, más adelante, Noé, Sem, Abraham, etc. Si ustedes quieren conocer exactamente toda la descendencia, la tienen allá, en aquel cuadro que tenemos a colores. Vean ahí cómo va la descendencia hasta llegar al linaje de Set. Por eso los hijos de Dios de Génesis 6:2 se referían a los hijos justos delante de Dios, del linaje de Set. Las promesas de salvación provienen precisamente de ese linaje hasta el día de hoy. Mientras que las hijas de los hombres provienen del fugitivo infiel que se llamaba Caín. Porque habían dos linajes, se separaron, ya que su hermano fue muerto por Caín, entonces quedaron solamente Set y Caín. Entonces, de ahí viene toda la descendencia. Obviamente que hubieron más hijos posteriormente. ¿Qué sucedió cuando se mezclaron ambos linajes? El linaje de la descendencia de Caín y el linaje de la descendencia de Set. ¿Qué pasó? Estos eran hijos de Dios y aquí había mujeres hermosas. ¿Qué pasó? Apareció una extensa corrupción y en consecuencia la gente de entonces se hundió en la más baja depravación de la miseria humana. Es decir, no hubo ángeles de por medio. Suponer que eso se trataba de ángeles es una fábula. No es cierto. Además, contamos con una prueba, pues porque tenemos que probar lo que estamos diciendo, que se encuentra en un relato de Jesucristo, precisamente, hablando acerca de una mujer que había tenido 7 maridos. Resulta que una mujer se casó con un israelita, murió, se volvió a casar con otro, también murió, etcétera, etcétera, hasta completar el número de 7. Y le preguntaron a Jesús entonces, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección de los muertos? Si la tuvieron 7. ¿De cuál de ellos será mujer en la resurrección de los muertos? Una pregunta naturalmente fuera de foco, pero Jesucristo pacientemente, tranquilo, lo aclara. Mateo capítulo 22 y versículo 29. Mateo capítulo 22 y versículo 29. Mateo 22 y versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Es decir, cuando nosotros resucitemos en la primera resurrección, si es que somos merecedores de resucitar en la primera resurrección, vamos a ser como ángeles. Y no nos vamos a dar en casamiento. Estoy hablando de las personas que se comprometieron con Dios. De ellas estoy hablando.
Jesús está mostrando entonces que los ángeles son asexuales. Es decir, no tienen sexo como los seres humanos. Y por tanto es imposible que se casen, porque su creación más bien tiene que ver con otros aspectos que son muchísimo más importantes. Ese es el primer punto o el primer aspecto que quería destacar de lo que los ángeles no pueden hacer. Primer aspecto, los ángeles no pueden casarse ni tener hijos. Segundo aspecto de lo que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles no son intermediarios entre Dios y nosotros. Los ángeles no son intermediarios entre Dios y nosotros. Es decir, que nosotros no buscamos a los ángeles para que nos pongan en contacto con Dios, ¿verdad? Pero el pensamiento gnóstico enseña que los ángeles son agentes intermediarios de Dios, entre Dios y los hombres. Esta falsa enseñanza afirma que saber más o acercarse más a los ángeles permite que uno obtenga bendiciones en esta vida y alcance el nivel divino en la siguiente. Todo proviene del contacto de un ángel, pero todo esto es una falsa enseñanza. Pero la verdad es que Jesús es el único intermediario entre Dios Padre y el hombre. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él es el único puente espiritual entre Dios y los hombres. Él es el pontifex, el constructor de puentes espirituales, que está a un lado Dios y al otro lado nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros también vamos a ser sacerdotes de Dios? Si vamos a ser sacerdotes, entonces nosotros también vamos a ser el puente entre Dios y los seres humanos que habrán resucitado en la segunda resurrección sin conocer a Dios. Nosotros los vamos a relacionar. Ese es nuestro trabajo. Entonces, dijimos que Jesucristo es el único puente espiritual entre Dios y los hombres. He aquí la prueba de lo que estoy diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Ya dijimos que todo lo que afirmamos debemos probarlo con las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Aquí Pablo le enseña a Timoteo algo que realmente nos sirve a todos nosotros. Todos nosotros nos beneficiamos con esta escritura y con todas, por supuesto. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Más claro, no puede ser. Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 15. Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 15. También vuelve a afirmar el mismo concepto para que no nos quede duda. Dice Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya he dicho muchas veces que nosotros buscamos una profesión en nuestra vida. Todos hemos hecho eso, todos los que hemos podido. Pero ¿cuánto tiempo dura esa profesión? 20, máximo 30 años. Después uno queda obsoleto, a no ser que se esté actualizando continuamente. Pero ya la edad no lo va a dejar, porque hay más jóvenes, profesionales más jóvenes que necesitan ocupar esos puestos. Y eso es lo que vemos el día de hoy. En cambio, aquí dice, retengamos nuestra profesión. Se trata de la profesión espiritual que no va a pasar de moda, nunca. Nunca. Siempre va a permanecer. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí vemos nosotros
que solo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el intermediario, nuestro puente, nuestro pontifex entre Dios y nosotros. Tercer aspecto que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles jamás deben ser adorados. Los ángeles jamás deben ser adorados. Claro que Satanás y sus demonios quieren precisamente eso, quieren que nosotros los adoremos. Es decir, que sean adorados, y por ese motivo cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, le pidió también a Jesucristo que lo adore. Prueba, Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Otra vez, Mateo 4, versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo te daré si postrado me adorares. Satanás tentando a Jesucristo para que él también lo adore. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por otra parte, Jesucristo mismo nos confirma que los ángeles no deben ser adorados. Por eso, en dos oportunidades, el libro de Apocalipsis nos relata algo muy interesante. Vayamos al primer relato, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10? Voy a leer de la versión GPS yo. Dice, entonces me arrodillé a los pies del ángel, está hablando el apóstol Juan, para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Adora a Dios, pues yo también le sirvo, igual que tú, y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. Porque el mensaje de Jesús que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. Entonces aquí vemos entonces que el apóstol Juan, en visión, porque todo el libro de Apocalipsis es una visión nada más, de lo que se va a cumplir, que parte se cumplió y en parte se cumplirá, ya el ángel está diciendo que no se debe arrodillar ante él. Por tanto, los ángeles no son motivo de adoración. Segunda prueba, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 9. Apocalipsis 22, versículos 8 al 9. Voy a leer otra vez de la versión GPS. Dice, yo, Juan, vi y oí todas esas cosas, y después de verlas y oírlas, me arrodillé para adorar al ángel que me las mostró. Pero él me dijo, versículo 9, no lo hagas, adora a Dios, pues todos somos servidores de él, tanto tú como yo y los profetas, y todos los que obedecen la palabra de Dios. Listo. Por eso el rey Ezequías reconoció que solo Dios es digno de ser adorado. Eso se encuentra en Isaías capítulo 37 y versículo 16. Aquí está hablando el rey Ezequías, un rey que no fue tan malo como la mayoría de los reyes de Israel y de Judá. Isaías capítulo 37 y versículo 16 dice, el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Está reconociendo una preeminencia absoluta de Dios. Tú hiciste los cielos y la tierra. No existe pues justificación bíblica posible para acudir en ayuda de los ángeles. No hay. No existe. Nuestra ayuda y nuestra salvación proviene únicamente del eterno Dios.
Cuarto aspecto de lo que los ángeles no pueden hacer. La salvación solo viene a través de Jesucristo. La salvación solo viene a través de Jesucristo. Judas, el medio hermano de Jesús, escribió acerca de los hombres impíos, a quienes comparé con la incredulidad de Israel en Sodoma y Gomorra, e incluso los ángeles que se rebelaron. Veamos el relato del medio hermano de Jesús, Judas, que se encuentra en el capítulo 1 y versículos 9 al 10. Judas, capítulo 1 y versículos 9 al 10. Hay un solo capítulo en Judas, ya sabemos. Dice Judas, capítulo 1, versículos 9 al 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas sabía que la salvación procede únicamente de Cristo. Ahí es cuando necesitamos su intervención. Judas sabía dónde se encontraba su seguridad. No en los ángeles, sino en Cristo Jesús. Por eso Jesús una vez dijo en Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan capítulo 14 y versículo 6. Esta escritura que estoy seguro que la mayoría que los han leído no han entendido la profundidad de este pasaje. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, o dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y acaso esto nos está mostrando solamente a la iglesia? No. Esto ya era de conocimiento de Israel. ¿Dónde está ese conocimiento? En el tabernáculo. Jesucristo dice: yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, porque Jesucristo entramos en la primera puerta del tabernáculo. La verdad abre la segunda puerta donde está el candelero, los panes de la proposición y el altar del incienso. Nosotros. Y dice la vida. ¿Cuál es la vida? Abriendo la cortina, ahí está el trono, o sea, el lugar santísimo donde mora Dios. ¿Ven ustedes cómo entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Y dice él todavía: nadie viene al Padre sino por mí. Obvio, obvio. Versículo 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea gloriado en el Hijo. Esta escritura no la puede aplicar cualquier persona. Si viene un lector de la calle y me dice: ¿se ha fijado usted, Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo? Yo le diría: pero en usted no se va a cumplir eso. Para que se cumpla eso, usted tiene que ser obediente a Dios. Usted tiene que haberse comprometido con Dios. Entonces, cuando usted forma parte del cuerpo espiritual de Jesucristo, entonces sí se cumple esto. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No existe pues una justificación bíblica para tener acceso a un ángel o buscar ángeles para orar por ellos. Todo lo cual es una práctica satánica de la nueva era. Sin embargo, no debemos rechazar los testimonios sobre la supuesta aparición de ángeles. Hay muchos testimonios en la iglesia sobre la aparición de ángeles que salvó de situaciones realmente terribles. Una de ellas lo contó don Mario Segre hace ya muchos años, espero que se acuerden de eso.
Necesitamos pues definir cuidadosamente la verdadera naturaleza de tales apariciones. Entonces, ¿cuál es el propósito de la creación de los ángeles? Porque hasta ahora no lo hemos respondido. Para entenderlo, veamos ahora lo que los ángeles son capaces de hacer. Entramos en la segunda. La primera ha sido lo que los ángeles no pueden hacer. Ahora vamos a ver lo que los ángeles pueden hacer. Son capaces de hacer. Primer aspecto. Los ángeles siempre actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Los ángeles siempre actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos nunca comunican ni van a comunicar ningún mensaje que sea contrario a las enseñanzas bíblicas. No lo van a hacer. Veamos qué dijo Jesús al respecto. Mateo capítulo 18 y versículo 10. Mateo capítulo 18 y versículo 10. Esto tiene que ver con nosotros, con la iglesia. También tiene que ver un poco con el mundo, claro, como lo van a ver. Mateo 18, versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto demuestra que los ángeles saben todo el bien o el mal que hacemos. Y cuando hacemos un mal, los ángeles ven el rostro de su Padre y ven que Dios está enojado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que pensamos. Además, Pablo nos advierte de esta manera. Gálatas capítulo 1 y versículos 6 al 8. Gálatas capítulo 1 y versículos 6 al 8. Dice, Gálatas capítulo 1 y versículos 6 al 8. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es un ángel que estuvo en el cielo y que fue desterrado aquí a la tierra? Satanás. Por eso Satanás enseña a todas las iglesias cosas falsas. Les enseña un evangelio diferente. En cambio a nosotros no. Y dice que sea anatema. ¿Qué es anatema? ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir maldición, reprobación y censura. Eso es anatema. Es decir, no debemos escuchar nada que no sea un genuino mensaje de Dios. Debemos tener mucho cuidado. A propósito, ¿cómo piensan que vamos a hacer nosotros en la resurrección de los justos? ¿Cómo piensan que vamos a hacer nosotros en la resurrección de los justos? Si yo les preguntara, ¿qué me responderían? Romanos capítulo 6 y versículo 5. Ahí está la respuesta. Romanos capítulo 6 y versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, está hablando de Jesucristo, y está hablando de nosotros, de los que nos comprometimos con Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Por ahora nosotros estamos engendrados, ¿cierto? Pero cuando venga la resurrección de los muertos, o bien cuando nosotros, si es que estamos vivos, vayamos a ser transformados de seres físicos en seres espirituales, vamos a ser plantados en la de su resurrección. ¿Cuál es la resurrección? ¿Cómo era Jesucristo cuando resucitó? ¿Cuál es la apariencia actual de Jesucristo? Preguntaré más bien de esa manera. Apocalipsis capítulo 1 y versículos 14 al 16. Apocalipsis capítulo 1 y versículos 14 al 16. Fíjense, todas las iglesias, en todos los lugares, siempre veo a un Jesucristo crucificado, muerto, con la cabeza gacha. Esa no es la apariencia actual de Jesucristo. Eso fue por un momento, por unas horas, en aquel día de la Pascua. Pero ahora, ¿cuál es la apariencia que tiene Jesús? Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Por esa razón, Mateo 13, versículo 43, dice que los justos vamos a resplandecer como el sol en su reino. Ahí está la razón, ahí está nuestra condición, eso es lo que nos espera, si es que llegamos hasta el final de nuestra obra. Y la lección que nos dejan los ángeles es que si ellos obedecen a Dios, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, porque además en el reino vamos a ser superiores a los ángeles, como dicen las Escrituras. Los seres humanos, nosotros, los que nos transformemos de físicos en espirituales, vamos a ser superiores a los ángeles, porque vamos a hacer cosas que los ángeles no pueden hacer. Si vamos a hacer eso, entonces, ¿cuánto más debemos obedecer las Escrituras? ¿Cuánto más debemos profundizar el conocimiento de la Biblia? Como dije la semana pasada. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más debemos obedecer a Dios? Es muy importante. Si queremos llegar a una gloria como la que esperamos llegar, tenemos que obedecer ahora. Tenemos que tomar el ejemplo que nos están dando los ángeles, que siempre actúan de acuerdo a la voluntad de Dios y son muy obedientes a Dios. Obviamente han habido ángeles malos, pero esos ángeles ahora son demonios. Por supuesto que no vamos a tener alas como ellos, claro. Pero como seres espirituales vamos a poder volar. Porque siendo espirituales, las leyes físicas, como la gravedad, el espacio, la aceleración, etcétera, ya no tendrán ninguna influencia sobre nosotros, porque son elementos físicos. Y nosotros, siendo todavía físicos, no podemos volar. Si yo salto, inmediatamente voy a volver otra vez a caer. Pero cuando seamos espirituales, eso sí va a ser posible. Claro que sí. Segundo aspecto de lo que los ángeles pueden hacer. Los ángeles protegen al pueblo de Dios. No estoy diciendo que protegen al mundo, cuidado. Estoy diciendo los ángeles protegen al pueblo de Dios. Vamos a ver como ejemplo dos casos que nos relatan las Escrituras, que tal vez alguno no se dio cuenta todavía, pero es muy importante. Dos veces se presenta esto en el Antiguo Testamento. Los ángeles protegen al pueblo de Dios. Veamos, por ejemplo, el primer ejemplo. Resulta que el rey de los asirios, Sennacherib,
vino a invadir a Jerusalén. Los israelitas del norte ya habían sido sacados fuera, pero Sennacherib, este rey sirio, viene y rodea a Jerusalén. Pero Dios dijo en 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 34 y 35, lo siguiente. Dios dijo en 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 34 al 35, lo siguiente. Dijo él: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, fíjense, Dios diciendo por amor a sí mismo, y por amor a David, mi siervo. Qué interesante lo que dice Dios. Versículo 35, y aconteció en aquella misma noche que salió el ángel del Eterno y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. 185,000 hombres. El ángel del Eterno. ¿Tiene capacidad el ángel del Eterno para matar a 185,000 hombres en una noche? Por supuesto. Él puede matar millones. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, derrotado, triste, volvió a Nínive. Y poco después sus 2 hijos lo mataron a espada. Él resulta que entró a adorar a su Dios y vinieron por la espalda sus 2 hijos y le clavaron una espada en la espalda y lo mataron. Ese fue el primer caso. Vemos acá entonces que un ángel, el ángel del Eterno, protegió a Jerusalén. Segundo caso, cuando el rey de Siria, el primero era Asiria, ahora es Siria, estaba en guerra contra Israel. Y al saber el profeta Eliseo, el que continuó después de Elías, estaba en Dotán, una ciudad que está en el norte a 16 kilómetros más arriba de Samaria. Este envió un gran ejército de noche para sitiar la ciudad. O sea, el rey de Siria sabía que el profeta Eliseo estaba en Dotán y mandó un gran ejército para sitiar la ciudad de Dotán. Pero el profeta Eliseo estaba tranquilo. Y cuando el criado de Eliseo se dio cuenta, porque Eliseo tenía un criado que lo acompañaba siempre. Y cuando el criado de Eliseo vio al ejército sirio, le dijo al profeta: ¡ay, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Semejante ejército que vienen a agarrarte a ti, a matarte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Su criado se asustó tremendamente. Estaba temblando el criado. He aquí lo que dice la Escritura. 2 de Reyes, capítulo 6 y versículos 16 al 18. 2 de Reyes, capítulo 6 y versículos 16 al 18. Veamos qué le dijo Eliseo a su criado. Él le dijo, 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 18. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, voy a repetir. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Seguramente el criado estaba diciendo: bueno, pero querido profeta, ¿de qué estás hablando? Versículo 17. Y oró Eliseo. ¿Por qué oró? Ahora vamos a ver la razón. Y dijo: te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea. Te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué? ¿Acaso el
el siervo de Eliseo, ¿estaba durmiendo? No, estaba consciente, pero le dijo que abra sus ojos para que vea. Una cosa es ver el mundo físico y otra cosa es ver el mundo espiritual. Eliseo pidió a Dios que abra sus ojos para que vea el mundo espiritual. Bueno, entonces el Eterno abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Por eso Eliseo estaba tranquilo. Es decir, que ahí se encontraba un poderoso ejército de ángeles. Eliseo estaba tranquilo. Esta escritura, esto mismo ocurre también en Apocalipsis. Me imagino que ya lo saben. Versículo 18, y luego los sirios descendieron a él. Y oró Eliseo al Eterno y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. No podían ver el gran ejército sirio. Luego Eliseo se los llevó a Samaria. Ya dije que Samaria y Dotán estaban a 16 kilómetros, que no es muy lejos. Se los llevó a toditos allá. Y ahí abrieron sus ojos y les dio de comer y luego se fueron. Es decir, que gracias a la intervención de Eliseo, ellos no murieron de manos del ejército de ángeles que descendieron para proteger a Eliseo. Vemos entonces que los ángeles son protectores del pueblo de Dios. El hecho de que los ángeles sirven y protegen al pueblo de Dios constituye un enorme privilegio para todos los que vivimos en el temor de Dios. Por eso el libro de Salmos dice lo siguiente. Salmos capítulo 34 y versículo 7. Salmos 34 y versículo 7. Dice, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros actuamos en el temor de Dios. Obedecemos a Dios en el temor de Dios. Y aquí dice la Escritura, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es. Tercer aspecto de lo que los ángeles son capaces de hacer. Dios nos muestra el propósito exacto de su creación. Dios nos muestra el propósito exacto de su creación. Porque su función principal es adorar a Dios. Para eso fueron creados los ángeles, principalmente, adorar a Dios. Por eso, hablando de Jesucristo, el libro de Hebreos dice, Hebreos capítulo 1, versículos 4 al 5. Hebreos capítulo 1, versículos 4 al 5. Hablando de Jesucristo, dice, Hebreos 1, 4, 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso se aparecieron aquella noche, cuando Jesús nació en Belén. Y se presentaron los ángeles ante los pastores para que lo vayan a adorar. Así es. Todo lo que leemos, tanto en Mateo 1 como en Lucas 1 al 3, es por esta razón.
Adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Los ángeles son siervos fervorosos, como si ardieran como un rayo para servir a Dios. Pero hay algo más que voy a decir después. Salmos capítulo 103, versículos 20 al 21. Salmos 103, versículos 20 al 21. Fíjense lo que dice el libro de Salmos 103. El escritor estuvo muy inspirado para escribir esto. Dice, bendecid al Eterno vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son un ejemplo de obediencia para nosotros. Bendecid al Eterno, versículo 21, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bueno, la Biblia nos está hablando de ángeles, pero ¿cuántos ángeles existen? ¿Cuántos son los ángeles? ¿Cuál es el número de los ángeles? ¿Cuántos ángeles hay? El profeta Daniel nos habla de la cantidad de ángeles que se encuentran al servicio de Dios. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. ¿Cuántos ángeles hay? Si nosotros, seres humanos, somos pocos, que vamos a llegar a ser en la primera resurrección reyes y sacerdotes, ¿el resto de la humanidad qué? ¿Cuántos somos? Daniel capítulo 7 y versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Está hablando un paralelo perfecto al de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si comparamos esta escritura con la de Ezequiel capítulo 1 y versículo 10 y también Ezequiel capítulo 10 y versículo 5, vamos a ver que está hablando de lo mismo. Versículo 10 ahora, de Daniel 7. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de ángeles le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Exactamente como dice Apocalipsis 4. Millones de millones están delante de él. Millares de millares le servían. ¿Cuántos ángeles hay? No lo sabemos, pero sí sabemos que son millones de ángeles. Entonces los ángeles, como agentes de Dios, permanecen obedientes a su voluntad. Y por eso cuando oramos, debemos pedir que nosotros aprendamos del ejemplo de obediencia que nos dan los ángeles. Necesitamos hacer eso para ser más dignos de entrar al reino de Dios. Cuarto aspecto de lo que los ángeles pueden hacer. Los ángeles ayudan a quienes heredarán la salvación. Yo podría decir acá, los ángeles ayudan solamente, así podría decir, a quienes heredarán la salvación. Pero no quiero ser tan tácito, pero hay un hecho que lo van a ver ustedes
¿Qué hacen los ángeles con los que son desobedientes? Lo vamos a ver. Dios les ha dado la facultad de proteger a todos los fieles destinados a heredar su salvación. He aquí una maravillosa promesa que está en las Escrituras. Salmos capítulo 91, versículos 9 al 12. Salmos 91, versículos 9 al 12. Salmos 91, versículos 9 al 12. Dice: porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué extraordinaria promesa! En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Su protección puede ser física o espiritual, en contra del espíritu maléfico de este mundo. Porque el mundo demoníaco a veces nos dificulta para que entendamos la verdad de Dios. Veamos lo que un ángel le dijo a Daniel. Qué importante es esta escritura. Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces me dijo: Daniel, no temas. ¿Quién está hablando? Está hablando un ángel. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ahora vamos a entender esto, por favor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando el ángel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días, es decir, estamos cerca para que esa visión se cumpla. El ángel que había sido enviado por Dios fue ayudado por Miguel, porque Satanás se opuso a que la visión fuera entregada a Daniel. Ahora ya queda clarita la escritura, ¿verdad? Ahora ya queda clarita. Acuérdense que Daniel también recibió ayuda de otro ángel, un superángel, Gabriel, para entender la visión del carnero y del macho cabrío, que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Daniel. Ya sabemos el significado de eso. De ahí que Pablo nos muestra una maravillosa ilustración para hacerla más entendible a nuestro conocimiento. Dios utiliza muchas ilustraciones. La Biblia está colmada de ilustraciones. Efesios capítulo 6 y versículo 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo no he visto a nadie vestido como los caballeros de la era antigua con su tremendo casco y esto que se levanta, ¿no? Con una armadura física. Está hablando Dios de una ilustración, de algo físico para que entendamos un principio espiritual. Eso es. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios utiliza a los ángeles para romper barreras, a fin de que nosotros seamos protegidos de los gobernantes de las tinieblas y de la oscuridad, para seguir de cerca la verdad de Dios. Esto es tan cierto como que 1 y 1 son 2. Salmos capítulo 104, versículo 4.
Aquí está hablando el libro de Salmos de otra categoría de ángeles. Yo no estoy hablando de la categoría de ángeles, yo estoy hablando simplemente de qué es lo que los ángeles pueden hacer y no hacer como creación de Dios, nada más. Pero sin embargo aquí voy a mencionar este salmo que es importante. Salmo 104, versículo 4, dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Los ángeles ministran, claro. ¿Quiénes son las flamas de fuego? ¿Quiénes son? Pensamos que pueden ser los serafines. Serafín viene de la palabra hebrea saraf, que quiere decir ardiendo en fuego. Ardiendo en fuego. ¿Quién, por ejemplo, para que veamos un ejemplo, Isaías capítulo 6. ¿Qué pasó con Isaías capítulo 6 cuando dijo Isaías, ¿a quién voy a mandar? Él no quería ir, pero después Dios se dio cuenta que Dios que iba a mandar a Isaías. Le dijo, pero yo soy tan malo, soy un hombre pecador. Entonces vino un serafín y le puso un carbón de fuego en su boca y lo purificó. Los serafines están ardiendo. Otro ejemplo, cuando Elías subió en torbellino de fuego, ¿quiénes lo subieron? ¿Acaso Eliseo no dijo, gente de a caballo? ¿De quién estaba hablando? Los serafines. No se olviden que los ángeles cerraron la boca de leones, ¿o no? Cuando Daniel fue introducido en el foso de leones. Eso está en Daniel capítulo 6 y versículo 22. También un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Pedro estaba en la cárcel, pero de pronto todo se desató y Pedro pudo salir a continuar predicando. Eso está en Hechos capítulo 12 y versículos 7 al 8. Podemos ver entonces que los ángeles se aprestan a satisfacer las necesidades físicas de los siervos de Dios. Además, los ángeles nos defienden de nuestros enemigos, como nos dice Salmos en el capítulo 35 y versículos 1 al 5. Ustedes léanlo. ¿Y qué pasó cuando Herodes escuchó a las personas que lo alababan como un dios? Herodes no era del pueblo de Dios, ¿no es cierto? No era enemigo. ¿Qué pasó cuando la gente lo estaba alabando como si fuera un dios? Hechos capítulo 12 y versículo 23, ahí está la respuesta. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Los gusanos se le salieron por la boca, por los oídos. Ese fue el castigo de Herodes. ¿Quién lo castigó? Un ángel. Asimismo, en los tiempos del fin, los ángeles nos van a proteger de la ira venidera de Dios, nos van a proteger. Prueba. Mateo capítulo 24 y versículo 31. Aquí está la prueba. Por eso debemos persistir, hermanos. Estamos llamados a persistir, a llegar hasta el fin. Mateo capítulo 24 y versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está pues. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Es un complemento de lo que hemos leído en Mateo 24, versículo 31. Este es un complemento. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice, Apocalipsis 7, versículos 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra,
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Un poderoso ángel con el sello de Dios retendrá la destrucción de la tierra y el mar hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de Dios, para que no sufran daño cuando el séptimo sello caiga sobre la tierra a través de las 7 trompetas. ¿Dios va a cumplir esa promesa? Claro que sí, claro que sí. También la Biblia nos muestra que a veces los ángeles se muestran con apariencia humana. Todos podemos pensar que un ángel que está siempre con sus 4 alas, ¿verdad? Si son querubines, o 6, si es que son serafines. Sin embargo, los ángeles también se muestran con apariencia humana, como ocurre en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y versículo 2, cuando estaba Abraham y vio llegar, estaba Abraham en su tienda, en la puerta de su tienda, y vio llegar a 3 seres, uno de los cuales era Jesucristo preencarnado. Los otros eran ángeles, que lucían como hombres. Ahí está la prueba. Asimismo, algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Sin saberlo. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 13 y versículo 2. En el futuro, Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus demonios y los arrojarán a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12 y versículos 7 al 9. Y en Apocalipsis 15 y 16, los ángeles derramarán sus copas sobre la tierra con las últimas 7 plagas en el momento en que Jesucristo esté regresando a la tierra. Luego un ángel encadenará a Satanás y lo encerrará por 1000 años, como nos dice Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Vemos que los ángeles están continuamente trabajando, continuamente. Y en el futuro lejano, cuando desciendan los nuevos cielos y la nueva tierra, veremos a ángeles en las 12 puertas de perlas en la nueva Jerusalén celestial, como dice Apocalipsis en el capítulo 21 y versículo 12. En conclusión, y para terminar este mensaje, Dios creó a los ángeles como espíritus ministradores, aunque algunos se rebelaron y eligieron seguir a Satanás. Estos se convirtieron en demonios. Sin embargo, 2/3 permanecieron leales a Dios. También los ángeles fueron destinados a protegernos como anuncio de grandes eventos antes de la ira de Dios. Si somos fieles, si permanecemos firmes, como el himno que a veces cantamos, entonces tengamos la certeza y la seguridad como Eliseo, que no nos vamos a preocupar, porque Dios nos va a proteger. Vemos que ellos se encuentran involucrados en ejecutar el plan de Dios. Por eso los ángeles son un elemento muy importante dentro de la creación de Dios. Y nosotros debemos aprender más de su obediencia en el temor de Dios, para ser hijos dignos de nuestro Padre. Ahora ya sabemos por qué Dios creó a los ángeles.